Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de conversatorio dentro de este ciclo sobre religión y migración. Hoy tenemos en nuestra presencia al doctor Carlos Ibarra, que nos va a compartir un poco sobre sus investigaciones en este conversatorio sobre la religión como refugio, el caso de México, Estados Unidos y Panamá, Colombia. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Les voy a platicar un poquito sobre quién es Carlos. Él es antropólogo formado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con una maestría en antropología social por la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y un doctorado en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Se ha especializado en movimientos cristianos emergentes, procesos de construcción religiosa, identidades políticas conservadoras en los Estados Unidos, migración y salud mental. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte. Ha coordinado trabajos de campo para diversos proyectos relacionados con el cambio religioso, migración y refugio. Se ha desempeñado como docente en instituciones como la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, el Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, el SNI del CONACYT. Entonces, como pueden ver, pues tenemos a una persona que es experta en estos temas. Entonces, es todo un orgullo poder contar con el doctor Carlos Ibarra el día de hoy. Como pudimos apreciar en su currículum, él ha estudiado bastante sobre la religiosidad en México y su evolución. Entonces, yo creo que podríamos comenzar este conversatorio, Carlos, si nos podrías compartir un poco sobre cómo han cambiado las congregaciones cristianas desde el siglo pasado. Bueno, pues encantado de compartir lo poco que sé y algunas reflexiones. Yo creo que desde principios del siglo XX hasta la fecha, pues hemos visto transformaciones notables, ¿no? En la estructura y en la práctica de las congregaciones cristianas bueno, de la religión en México en general y específicamente en las congregaciones cristianas, ¿no? Las cuales pues han sido influenciadas por una diversidad de factores sociales, culturales, económicos, como seguramente ya se ha tocado mucho en este seminario. Em, Como sabemos, tradicionalmente México ha sido un país con una fuerte identidad católica. Sin embargo, y como seguramente también ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, los datos del INEGI muestran una disminución continua, ¿no? Del porcentaje de la población que se identifica como católica, desde casi el 99% a finales del siglo XIX hasta cerca del 77% en el censo más reciente, el del 2020, si no me equivoco. Eh, y bueno, paralelamente hemos ido observando cómo ha habido un aumento en la diversidad de expresiones religiosas, de expresiones cristianas, especialmente con el crecimiento de grupos protestantes y evangélicos. Y algo que llama mucho la atención desde 2020, un notable incremento en las personas que se identifican sin afiliación religiosa. Este cambio pues, se puede atribuir a un montón de factores, ¿no? Incluyendo cuestiones como la urbanización, cuestiones como la globalización, eh, el aumento de la movilidad humana. Y creo que las iglesias, específicamente las iglesias evangélico-pentecostales, han sabido aprovechar estos cambios, ¿no? Al haber estado proporcionando redes de apoyo a personas migrantes y a personas desplazadas, por ejemplo, del campo a la ciudad. Entonces, terminan ofreciendo no solo un apoyo espiritual, sino también toda una red de apoyo comunitario y de apoyo material. Más interesante, y digo, más interesante por supuesto, con el sesgo de que es el tema que yo trabajo, uno de los temas que trabajo, es el surgimiento y la consolidación de lo que son las congregaciones postdenominacionales, ¿no? Ya bien entrado el siglo XXI. Eh, Estas nuevas formas de congregación cristiana han emergido como respuesta a una búsqueda de experiencias religiosas un poco más personalizadas y menos institucionalizadas.
a diferencia de las congregaciones tradicionales que tienden a seguir una estructura más jerárquica, em, y que tienen doctrinas un poco más rígidas, las congregaciones postdenominacionales favorecen una organización un poco más horizontal y un poco más abierta, donde las experiencias religiosas se personalizan y se adaptan a los contextos culturales contemporáneos, ¿no? Y de generaciones específicas. Yo creo que lo que es particularmente fascinante sobre estos movimientos postdenominacionales es cómo logran manejar la tensión entre lo sagrado y lo secular. Eh, Estas congregaciones no solo aceptan, sino que a menudo incorporan aspectos de la vida secular en las prácticas religiosas, con la intención de buscar crear un espacio donde las personas puedan expresar su espiritualidad de manera que resuene con sus experiencias y estilos de vida cotidianos. Esto incluye desde la adopción de música contemporánea, por decirlo de una forma, en sus servicios, hasta la integración de tecnologías digitales, ¿no? Que facilitan pues una mayor conectividad y una mayor participación comunitaria. En el contexto del noroeste de México y de la frontera con los Estados Unidos, por ejemplo, pues estas congregaciones han sido pioneras, ¿no? En adaptar y en adoptar modelos de iglesias emergentes de este tipo, desde lugares como California, que, digo, son regiones, como seguramente sabemos, que se caracterizan por un enfoque un poco más progresista y una mayor apertura a la diversidad cultural y generacional. Entonces, estas comunidades son especialmente atractivas para jóvenes, quienes frecuentemente buscan formas de espiritualidad que no solo sean relevantes culturalmente, sino que también ofrezcan un espacio de acogida y de aceptación frente, pues, a una variedad de antecedentes y estilos de vida, ¿no? Entonces, esta búsqueda de relevancia y de autenticidad, palabra clave, ha llevado a este fenómeno que algunas personas han teorizado como la desinstitucionalización, ¿no? De la religión, donde las estructuras tradicionales pues, ceden lugar a formas más fluidas, más adaptativas de práctica religiosa. Entonces, en este contexto, las congregaciones postdenominacionales ofrecen un espacio donde rituales y doctrinas em, no se perciben como imposiciones rígidas, sino como elementos de un diálogo continuo con la comunidad de creyentes. Entonces, este enfoque pues responde a necesidades palpables, ¿no? Entre los fieles de interactuar con su fe de maneras que sean personales y directamente aplicables, ¿no? A sus propias vidas y a sus desafíos cotidianos. Entonces, tenemos esto. Y luego tenemos también la cuestión del papel de la tecnología y cómo no puede ser algo subestimado, ¿no? O que se vea por encima, porque las congregaciones más dinámicas y en crecimiento están utilizando activamente las plataformas digitales, no solo para la difusión de los mensajes, sino también para fomentar una sensación de comunidad entre los miembros dispersos geográficamente. Y esto es bien relevante en un país como México, donde la migración interna y hacia los Estados Unidos se ha fragmentado, ¿no? Muchas comunidades tradicionales. Entonces, las iglesias que utilizan medios digitales y redes sociales para conectar a sus miembros, pues ofrecen una especie de ancla, ¿no? Espiritual que trasciende las distancias físicas. Em, yo creo que algo también bien interesante de este tipo de congregaciones postdenominacionales es que están experimentando con formatos de servicio que se adaptan mejor a un ritmo de vida, ah, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, moderno. Por ejemplo, cada vez es más común ver servicios que se ofrecen en horarios súper amplios, servicios en línea completos que incluyen chat en vivo para oración, para discusión, aplicaciones móviles que proporcionan materiales de estudio bíblico, meditación diaria. Entonces, esta flexibilidad pues, es especialmente atractiva, ¿no? En jóvenes, quienes, bueno, y en ya no tan jóvenes, quienes a menudo buscan incorporar en la práctica religiosa eh, buscan incorporar en la práctica religiosa en su vida diaria, ¿no? Donde a veces
pues falta el tiempo y el espacio. Entonces, esta evolución, entre comillas, evolución, tampoco me gusta mucho la palabra, este cambio, esta reconfiguración de las prácticas religiosas refleja una adaptación, ¿no?, más amplia a los cambios socioeconómicos y culturales de, pues, de México. La migración tanto interna como hacia el norte, pues es un factor crucial en este sentido. Entonces tenemos comunidades que enfrentan desafíos por separación familiar, tensiones de la adaptación a nuevas culturas que encuentran en estas mismas iglesias y que encuentran espacios de apoyo y de continuidad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que este tipo de congregaciones tienen la capacidad para proporcionar una red de apoyo tangible que no solo es espiritual, y que pues esta es una de las razones, ¿no?, de su creciente popularidad. ¿Por qué? Pues porque proporcionan un refugio espiritual, eh, y también una especie de asesoramiento, ¿no?, en cuestiones de educación, en cuestiones de tecnología, en cuestiones de consumo cultural, que pues son partes fundamentales de la vida comunitaria. Ahora, en cuestiones teológicas, esta apertura y esta adaptabilidad también se van reflejando en cómo las iglesias abordan las enseñanzas bíblicas, ¿no? Hay un movimiento bien claro hacia una interpretación más contextualizada de la Biblia, que trata de tener en cuenta las realidades contemporáneas y los desafíos éticos modernos. Y esto se manifiesta en enfoques menos literalistas, en enfoques un poco más reflexivos sobre las escrituras, donde se anima a los miembros a explorar el significado y la aplicación de los textos en su contexto actual. Entonces, este enfoque pues es vital, ¿no?, para mantener la relevancia pues, en un mundo que está cambiando rápidamente y donde pues, las viejas certezas ya son cuestionadas, ¿no? Yo creo que estas transformaciones en las prácticas y en las estructuras de las congregaciones cristianas ilustran un fenómeno más amplio de búsqueda de autenticidad y de relevancia, ¿no?, en la práctica religiosa. Y yo creo que estas congregaciones postdenominacionales en particular están pues liderando, ¿no?, este tipo de cambios y están mostrando cómo la religión puede reconfigurarse eh, en respuesta a necesidades y deseos de las personas sin perder la esencia espiritual. Claro que a partir de esto pues llueven muchas críticas, sobre todo desde las congregaciones quizá un poco más tradicionales o un poco más conservadoras, ¿no? Yo creo que esto es lo que podría decir sobre la evolución de lo religioso en México desde mi experiencia. Sí, y es bien interesante cómo justamente en el siglo pasado que hubo como una crítica hacia la institucionalidad, que empezaron a surgir movimientos religiosos que criticaban estas grandes religiosidades históricas y hegemónicas y que se enfocaban mucho más en el desarrollo individual, ¿no? O sea, pensando en la New Age y estas cosas que buscaban como desarrollo del individuo, surgen este tipo de opciones como que también buscan una manera de conectar más al individuo y que sea el individuo el que esté en conexión con Dios. Y es bien interesante cómo también toda la estructura la hacen enfocada a el día a día, ¿no? Para que haya como una conexión y haya esta adaptación a la vida contemporánea. Incluso no me sorprendería que la experiencia de la pandemia les haya servido mucho para igual reconfigurar la manera en la que se acercan a las personas, a los creyentes, etcétera, etcétera. Entonces ya eso nos deja un poco claro y lo mencionaste, ¿no? Que por estas características atrae mucho a las juventudes, pero también nos comentas que es una tipo de congregaciones que atrae a personas migrantes. ¿Por qué es que atraiga también a personas migrantes? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Hay que tener en cuenta que, bueno, desde los estudios de migración solemos enfocarnos mucho en poblaciones vulnerables, ¿no? Que migran por necesidad, pero yo creo que nunca tenemos que perder de vista que la migración también es ejercida por personas que tienen una cierta cantidad de privilegios, ¿no? Y en este tipo de iglesias en este tipo de congregaciones es bastante eh, evidente cuando uno comienza
a explorarlas, que tenemos estos dos componentes. Por un lado, tenemos personas migrantes que, al igual que como pasa con grupos evangélicos y pentecostales, están buscando establecer redes de apoyo, ¿sí? Redes de apoyo espiritual, redes de apoyo material, que se pueden ver traducidas en justamente en buscar, valga la redundancia, nuevas redes de conexiones, de amigos, de apoyo emocional, pero también contactos, ¿no? Contactos ya sea para establecerse en la ciudad o para encontrar trabajo. Pero por otro lado, tenemos toda esta migración privilegiada de desde México hacia los Estados Unidos y desde los Estados Unidos hacia México, que justamente va moldeando mucho de lo que son las congregaciones postdenominacionales y que tiene que ver mucho con cómo surgen las congregaciones postdenominacionales en México. Em, las congregaciones postdenominacionales surgen como, pues digo, como todo fenómeno social es complejo, ¿no? Eh, Uno de los motores principales detrás de la emergencia de estas congregaciones son los jóvenes que, habiendo crecido dentro de contextos justamente evangélico-pentecostales un poco más tradicionales, incluso en contextos bautistas, en contextos metodistas, comienzan a experimentar un tipo de ruptura ideológica y estilística con sus tradiciones originales, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena decir que este fenómeno no es meramente un rechazo o una rebelión, eh, voy a usar comillas, una rebelión juvenil sin fundamento, sino que más bien representa un deseo de explorar y de reconciliar su fe con un mundo secular más amplio, ¿no? Que empiezan a conocer, sobre todo a través justamente de sus experiencias de privilegio, de la educación superior y de experiencias personales ligadas a su trayectoria de educación superior. ¿A qué quiero llegar con esto? A que muchos de estos jóvenes, muchos de estos fundadores y líderes de este tipo de congregaciones eligieron carreras, eh, por ejemplo, y esto se ve muy marcado, ¿no? En medios, en artes, eligieron carreras como diseño gráfico, como cine, como música, como moda, lo cual les ha permitido y les ha proporcionado no solo un conjunto diferente de habilidades y de sensibilidades estéticas, sino también una visión un poco más amplia del mundo y de cómo interactuar con el mundo secular de manera creativa, ¿no? Desde su expertise. Entonces, estas influencias pues, se reflejan claramente en la estética y en las prácticas de las iglesias que fundan, las cuales están completamente diseñadas para resonar con las sensibilidades culturales y sociales de las generaciones, por ejemplo, millennial y de la generación Z, ¿no? Entonces, es bien importante notar que este tipo de migración, que a menudo involucra estudios o experiencias laborales en el extranjero, especialmente en lugares como California, en lugares como Nueva York, pues representa, como te decía, una forma de movilidad que es en cierto modo, o bueno, no es en cierto modo, es privilegiada. Entonces, esta migración no solo es geográfica, sino también es una migración intelectual y cultural, lo que permite que pues estos jóvenes, estas personas, absorban y luego reinterpreten influencias globales dentro de su contexto local. Por ejemplo, hay una iglesia icónica, bueno, una comunidad, porque hay que especificar que este tipo de congregaciones no es común que utilicen el término iglesia, prefieren llamarse a sí mismas comunidades justamente para tratar de espantar lo menos posible a quienes no buscan una iglesia tradicional. Pero bueno, a lo que voy es que hay una comunidad muy icónica en Los Ángeles, ¿no? Que se llama Mosaic. Eh, Hay otra en Las Vegas, bueno, está en Henderson, pero prácticamente son Las Vegas, que se llama Central Church. Y por supuesto está Hillsong, ¿no? Que tiene presencia en Los Ángeles, que tiene presencia en Nueva York. Entonces, todas estas congregaciones han sido influencias clave y han servido como modelos
de cómo las iglesias pueden funcionar y florecer dentro de contextos urbanos y culturalmente diversos. Entonces, estas experiencias internacionales y educativas permiten a los jóvenes fundadores de estas iglesias, de estas comunidades, a, pues les permiten traer de vuelta ideas que desafían las normas convencionales y promueven una práctica religiosa que es tanto profundamente personal como expansivamente inclusiva, ¿no? Entonces, incorporan en estas congregaciones una mezcla de música contemporánea, arte visual moderno, tecnologías de comunicación avanzadas, y esto, como ya lo he mencionado, hace que los servicios sean muchísimo más atractivos y mucho más accesibles para los jóvenes urbanos. Y aparte de todo esto, también reflejan una especie de compromiso con un cristianismo que es vivido, que es relevante y que de cierta forma está activamente comprometido con la cultura contemporánea. Por ejemplo, en los Estados Unidos, esta iglesia Mosaic, yo creo que fue muy prominente cuando comenzaron a hacer las demostraciones de movimientos como Black Lives Matter, todo este tipo de fenómenos sociales, pues que intersectaron a muchos aspectos de la vida, fueron tratados de forma directa en los sermones, ¿no? De este tipo de iglesias, lo cual es interesante porque no estoy seguro si esto se hizo de la misma forma en otro tipo de congregaciones quizá un poco más contemporáneas. Entonces, la emergencia de estas congregaciones es también una respuesta, y como también ya lo he mencionado, a esta búsqueda desde los jóvenes, de buscar autenticidad, de buscar pertenencia a un mundo que suelen considerar, por lo menos las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, como un mundo fragmentado, ¿no? Como un mundo superficial. Entonces, al fusionar sus conocimientos y sus experiencias globales con sus raíces culturales y espirituales, empiezan a crear espacios donde se puede explorar la fe de manera que sea significativa para la vida cotidiana. Entonces, estas congregaciones no solo terminan ofreciendo un lugar de culto, sino también un espacio comunitario que apoya la exploración personal y también el ocio de cierta forma. Quienes han tenido oportunidad de visitar este tipo de iglesias, de comunidades, es bien interesante como cuando uno ingresa a los espacios, se siente más como una cafetería, ¿no? Una cafetería hipster, donde tienes como el stand de merch, de productos que ofrecen con mensajes que son cristianos, pero que no parecen cristianos, o que quizá una persona que no está familiarizada directamente con frases de la Biblia percibiría necesariamente como cristianos, ¿no? Son mensajes un poco más abiertos, cuestiones que motivan temas como el no rendirse, el tener esperanza, el buscar la trascendencia. Em, entonces yo creo que este tipo de congregaciones ofrecen un reflejo de cómo la globalización y la migración pueden transformar de forma fundamental las prácticas religiosas y las identidades comunitarias, ¿no? Em, yo creo que otra cosa bien interesante que hay que tomar en cuenta es que estos jóvenes líderes están aprovechando su dominio de redes sociales y otras plataformas digitales no solo para difundir mensajes religiosos, sino para tratar de crear un poco más de comunidades inclusivas y que permitan la participación de personas que quizá habrían sido tradicionalmente rechazadas, ¿no? De congregaciones más tradicionales. Eh, yo creo que en ese sentido también vale la pena resaltar que, pues definitivamente estas congregaciones están activamente involucradas en luchas como por ejemplo la justicia social, la igualdad, la protección del medio ambiente, y esto lo vinculan activamente en sus sermones, ¿no? En las enseñanzas y prácticas religiosas. Y cuando hacen esto, pues obviamente se vuelven más relevantes para la comunidad hacia la que están dirigidas, ¿no? Durante el trabajo de campo que hemos realizado, porque no solo soy yo, somos varias personas. Me viene, por supuesto, a la mente uno de mis colegas más cercanos, se llama Edson Gómez. Él está en Brasil. Y pues sí hemos observado una tendencia bien interesante de cómo, y esto es a lo que quería llegar,
sobre todo hablando de la evolución de la religión en México y del censo del 2020, sí hemos observado una tendencia a cómo muchas, para no decir la mayoría de las personas dentro de este tipo de congregaciones, a menudo no se identifican con una religión específica, a pesar de que a ojos externos, pues sus prácticas y creencias se alinean claramente con el cristianismo, ¿no? Entonces, este fenómeno refleja una mayor fluidez en cómo las identidades religiosas son percibidas y vividas por los individuos, ¿no? En las sociedades contemporáneas. Y esta observación es súper importante justamente a la luz del censo del 2020, ¿no? Que muestra un aumento en el número de personas que se identifican como sin religión. Y este dato podría sugerir a primera vista justamente un declive en la religiosidad, pero yo creo que ya hay varias investigaciones, además de las que hemos tenido la oportunidad de realizar nosotros, en donde se muestra que en lugar de una disminución de la religiosidad o de la afiliación religiosa propiamente dicha, más bien lo que estamos viendo es una transformación en cómo se conceptualiza y cómo se vive la religión. Entonces, yo creo que valdría la pena reflexionar al analizar los datos del censo, es que quizá algunas personas que dijeron o que contestaron no pertenecer a ninguna religión, aún participan en prácticas religiosas y valoran muchas de las enseñanzas y la comunidad que ofrecen distintas congregaciones, incluidas estas congregaciones postdenominacionales, ¿no? Entonces yo creo que sí es fundamental que en tanto que hacemos investigación del fenómeno religioso, sí reflexionemos sobre los cambios, sobre lo que estos cambios significan y tener en cuenta que la disociación entre la identificación religiosa tradicional y las prácticas religiosas efectivas, pues desafían muchas de las categorizaciones convencionales, ¿no? Y nos obliga a reconsiderar cómo entendemos y cómo se construyen y se viven y se perciben las identidades religiosas, pues en un mundo en donde estos límites tradicionales cada vez se empiezan a reconfigurar más y a redefinirse, ¿no? Entonces, ya para cerrar esta respuesta larguísima, perdón, eh, yo creo que el crecimiento de las congregaciones postdenominacionales y el aumento de personas que se identifican como sin religión representan no una crisis de fe, sino una reconfiguración de la expresión de la fe. Y esto recalca la importancia de adoptar un enfoque mucho más matizado y mucho más contextual al estudiar la forma en la que las personas se relacionan con lo sagrado y cómo esto está en constante flujo y transformación. Sí, es algo que se ha observado en varios fenómenos, ¿no? O sea, Ujú. tanto del cristianismo como del catolicismo, bueno, de las iglesias evangélicas, Claro. como muchas veces las personas tienen como cierto rechazo hacia la institucionalización, hacia la religión como una cuestión jerárquica y organizada, pero en su día a día, su vida diaria, siguen incorporando muchos elementos, ¿no? Y en este caso de las de las iglesias, de las comunidades interdenominacionales, pues vemos cómo sí siguen incorporando en sus prácticas ir y celebrar, pero por todo estructura mucho más cercana, mucho más, como tú dices, ¿no? Como que se esfuerzan mucho en no llamarle iglesia, Ujú, en entender como estas cuestiones que saben que aleja a muchas de las juventudes, pues hace que se siga viviendo la espiritualidad del cristianismo, pero de una manera eh, diferente, ¿no? Y como ujú, decías, en estos temas de la migración, pues es interesante cómo si bien la migración, el proceso de movilidad humana eh, es variado, pues es ujú. cierto que muchas veces nos enfocamos en esas personas que están en situaciones de vulnerabilidad y en procesos complicados, ¿no? Como lo es Claro. el caso de los migrantes hacia Estados Unidos. Y sabemos que has trabajado mucho en Tapón del Darién, que es un lugar en donde existen conflictos específicos
Entonces, no sé si nos pudieras compartir un poco sobre cómo son las características de las personas que tienen que atravesar ese espacio del Tapón del Darién y cómo esto puede impactar en su reconfiguración religiosa. Claro, con mucho gusto. Bueno, este es un tema un tanto distinto del que ya hemos hablado, pero pues es otro tema que he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Yo creo que antes de empezar a profundizar en esto, sí quiero mencionar a el cerebro detrás de estos esfuerzos en el tapón del Darién, que es el doctor Alberto Hernández del Colegio de la Frontera Norte. Yo creo que él es un auténtico experto en la migración a través del tapón del Darién y es gracias a él que hemos podido estar visitando, ¿no? Esta región tan complicada. Para quienes no saben, el tapón del Darién es una densa selva tropical que se extiende a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá y es una de las áreas, una de las pocas áreas del continente en donde incluso la carretera panamericana, que se supone que cruza todo el continente de norte a sur, pues se interrumpe, ¿no? Por lo difícil del terreno. Entonces, yo creo que esta región es sumamente notoria por su inaccesibilidad y por su peligrosidad y pues desafortunadamente juega un papel clave, ¿no? En la migración indocumentada hacia los Estados Unidos, porque es una de las rutas que muchos de las personas migrantes deciden atravesar, ¿no? En su búsqueda de mejores oportunidades. Entonces, la decisión de migrar a través del tapón del Darién, desde luego que no se toma a la ligera. Las personas migrantes emprenden este camino a menudo empujados por circunstancias desesperadas, incluyendo violencia, pobreza extrema, persecución en sus países de origen. Pero bueno, a pesar de su peligrosidad, pues es elegida, ¿no? Por la ausencia de controles migratorios efectivos en esta parte selvática, lo que la convierte en una de las pocas opciones para aquellos que no pueden migrar por vías legales, ¿no? Digo, no me agrada mucho el término legal, pero así, así lo usan. Entonces, durante el trabajo de campo que hemos tenido la oportunidad de realizar en pueblos como, en localidades como Turbo, Necoclí, Capurganá y Acandí, que son comunidades, son pueblitos, lo digo pueblitos sin desprecio, pequeños pueblos, justo en la entrada a la selva del Darién, del lado de Panamá, pues sí hemos podido observar eh, de cerca cómo tanto los coyotes, los traficantes de personas, como las empresas locales han comercializado, ¿no? Con esta ruta migratoria, lo cual hace que todavía se incremente aún más la migración. Por dar un ejemplo, se ofrecen diferentes tipos de paquetes, ¿no? Que varían desde los $70 hasta los $600. Y estos paquetes suelen incluir transportación ya sea por tierra o por mar. En Capurganá y en Acandí, por ejemplo, antes de que las personas migrantes se adentren a la selva, eh, una de las cosas que más se nos quedaron grabadas es cómo las personas migrantes se agrupan por nacionalidades, e incluso por etnias e incluso por religiones, ¿no? Y cómo forman campamentos separados. Por ejemplo, nos tocó ver a migrantes que venían de la India, a migrantes de Nepal, a migrantes de Bangladesh, agruparse. O, por ejemplo, también nos tocó ver dos campamentos de personas musulmanas y cómo pues establecían marcadamente sus espacios aparte, ¿no? Para realizar sus prácticas religiosas. Lo interesante es que una vez que entran en la selva, to- todas estas experiencias compartidas de peligro y de supervivencia comienzan a desdibujar estas divisiones iniciales, ¿no? Entonces la religiosidad definitivamente toma un papel central en este entorno donde siempre está presente el riesgo constante de muerte, ¿no? Cuando estábamos recorriendo la selva del Darién, me venía mucho a la mente una frase, no sé si la han escuchado, pero era una frase muy famosa en la Segunda Guerra Mundial que decía, y que se le atribuye a un general,
que decía que no hay personas ateas en las trincheras, ¿no? Eh, y pues que tenía que ver con cómo cuando las balas empiezan a volar, todos buscan rezarle a alguien, ¿no? Y bueno, esta frase resuena mucho en el contexto del tapón del Darién porque en medio de de la adversidad eh, a pesar de muchas barreras, como las barreras lingüísticas, las barreras religiosas, todo esto tiene un poco a desvanecerse, ¿no? Entonces nos tocó observar específicamente cómo grupos de, por ejemplo, de personas venezolanas, de personas ecuatorianas, de personas haitianas, de personas que practicaban el hinduismo, de personas musulmanas, cómo a pesar de todas estas diferencias de todo tipo, comenzaban a participar juntos, ¿no? En oraciones y en rituales, buscando pues un poco de consuelo y de protección pues ante lo difícil del camino, ¿no? Porque la verdad sí es una experiencia pues bastante traumática. Entonces, otro ejemplo que tenemos muy presente es durante una travesía en una panga, en una pequeña lancha de motor por mar abierto. Entonces la tensión era sumamente palpable, ¿no? Y muchas personas bromeaban, bueno, las que hablaban español, sobre mi barba, que en ese entonces era un poco más larga, y la comparaban con una figura mítica local, regional, que es la figura del Moán, que cuentan las leyendas locales de esta región de Colombia, que es una persona que se le aparece a las personas que están a punto de morir ahogadas. Entonces, pues, estábamos en medio de la lancha con un peligro real pues, de que la lancha se volteara o pasara algo malo y pues iba entre ellos un güey, ¿no? Con la barbota, pues decían el Moan y pues entre risas de nervios, tratábamos de disipar la tensión, pero pues también estaba como este miedo, ¿no? A lo que quiero llegar es que este tipo de experiencias, este tipo de leyendas y de experiencias compartidas en situaciones extremas, no solo proporcionan una forma de procesar el trauma y el miedo, sino que también fortalecen un poco los vínculos, ¿no? Entre las personas migrantes, independientemente de su trasfondo. Entonces, estas experiencias tan duras impactan profundamente en la reconfiguración de las prácticas y de las creencias religiosas de las personas migrantes. Toda esta necesidad de apoyo espiritual y de comunidad en un contexto tan adverso lleva a muchas personas a reinterpretar sus creencias previas y a adoptar nuevas prácticas, quizá de forma momentánea. Eso es algo que nos falta investigar y que es una buena área de oportunidad para futuras investigaciones. Pues cómo cambian, ¿no? O si se mantienen estas modificaciones, pero yo creo que también reflejan la naturaleza intercultural y multirreligiosa de toda la travesía, ¿no? Entonces el tapón del Darién no es solo un desafío físico y logístico, sino también un espacio donde la fe y la espiritualidad se transforman y y se adaptan a las realidades de la migración, ¿no? Y de estas experiencias compartidas de supervivencia. Entonces, pues la religión en este espacio sí desempeña un papel sumamente fundamental, ¿no? En cómo las personas interactúan, reconfiguran y desarrollan sus prácticas y sus creencias religiosas, porque a menudo que se va avanzando por la selva, pues siempre hay un reto, ¿no? Siempre hay o un río crecido, que lamentablemente es donde se suelen ver pues muchas muertes, ¿no? Sobre todo cuando la corriente es muy fuerte y los niños se separan de las madres, ¿no? O de los padres que los traen en brazos. Entonces, ante este tipo de experiencias sumamente traumáticas, pues la religión empieza pues, a tener un papel más fundamental, ¿no? Más relevante. Yo creo que estas experiencias, estas circunstancias desafiantes, actúan como un catalizador para la reevaluación de las creencias personales y el surgimiento de nuevas formas de expresión religiosa y espiritual. Eh, y bueno, el día a día durante el tránsito por toda esta región hace que la fe se convierta en un elemento unificador y hasta empoderador, ¿no? Para muchas personas migrantes. Entonces,
a lo largo del camino vas escuchando oraciones, vas escuchando canciones, vas escuchando rituales, vas observando rituales que, pues, que se van transformando un poco, ¿no? Se van modificando un poco y que empiezan a fungir como herramientas esenciales para manejar el estrés, para manejar el miedo. Entonces, aquí es donde, como comentabas, se empieza a ver eh, como estos grupos que inicialmente estaban separados y claramente diferenciados por cuestiones culturales o religiosas, se empiezan a unir, ¿no? En momentos de crisis. Entonces, en este tipo de situaciones, pues la acción de orar, la acción de hacer rituales en conjunto, aunque no seas de esa religión o no practiques esa religión, pues son auténticos refugios espirituales, ¿no? Pero también estrategias de supervivencia que refuerzan no solo la solidaridad, y la cohesión, sino también refuerzan un poco la salud mental, ¿no? Dentro de lo que cabe. Eh, y bueno. Entonces tenemos esta parte del tapón del Darién sumamente aislada y peligrosa, donde además se fomenta una atmósfera, ¿no? Continua de reflexión sobre temas como la vida y la muerte. Entonces, como platicaba esta cuestión del Moán, hay muchas narrativas y muchas leyendas locales pues, que se comparten, ¿no? Durante los momentos de descanso o durante las pausas en el camino, que y estos momentos no sirven únicamente para transmitir conocimientos locales o advertencias, sino también pues para ofrecer consuelo y una forma de procesar colectivamente pues este viaje tan peligroso, ¿no? Entonces, continuando un poco con la reflexión sobre cómo se transforman y cómo se adaptan las prácticas religiosas y espirituales en contextos de migración extrema. Hay un lugar muy particular dentro de una de las rutas por la selva, que es la Colina de la Muerte, ¿no? Y que creo que ilustra bastante bien el impacto emocional y espiritual del viaje. Eh, Esta parte del tramo, la Colina de la Muerte, se caracteriza pues, por el terreno sumamente empinado, sumamente resbaloso, son condiciones bien, bien complicadas, y pues es uno de los puntos más difíciles de la ruta, ¿no? Lo que pasa es que en la cima de la Colina de la Muerte, eh, tanto personas migrantes como otro tipo de actores que circulan por la zona han establecido una especie de altar improvisado donde se encuentran las identificaciones y las credenciales de las personas que lamentablemente se han perdido, ¿no? En la selva o han fallecido durante la travesía. Y bueno, el altar no solo sirve como un memorial sombrío, em, sino también como un punto de reflexión para los migrantes que pasan por ahí. Y es que cuando uno observa las pertenencias de quienes no lograron superar la selva, pues sí hace que tengas un momento de confrontación con la realidad del peligro, ¿no? Y la mortalidad que se enfrentan a la que se enfrentan las personas. Pero hay una creencia bien interesante que circula entre las personas migrantes que pasan por esta ruta y es la aparición espectral de personas que piden ayuda para subir esta colina de la muerte. Entonces, según los relatos que hemos recopilado, estas apariciones piden ayuda, ¿no? Piden asistencia y caminan una parte del que camina, valga la redundancia, caminan una parte del trecho con la persona que se ofrece a ayudar y luego la persona se desvanece misteriosamente, ¿no? Al llegar a la cima. Entonces, la leyenda es que al llegar al altar, l- aquellos que prestaron su ayuda suelen encontrar pues, imagínate, con asombro, con horror, que la identificación de la persona que ayudaron eh, a subir la colina, pues está dentro de este altar, ¿no? Porque es una persona desaparecida o muerta. Entonces, este fenómeno, ya sea que lo interpretemos como una manifestación de estrés extremo o como una experiencia sobrenatural, yo creo que refleja la intensidad emocional y psicológica del viaje, ¿no? Y cómo estas experiencias se integran en el tejido de las prácticas religiosas y espirituales de los migrantes. Entonces, estas experiencias como las de la Colina de la Muerte
se resaltan cómo los lugares físicos dentro de la ruta migratoria se cargan de significados espirituales y cómo se convierten en espacios para rituales y para prácticas que pues, definitivamente reflejan, ¿no? La intersección entre fe, miedo, esperanza, solidaridad, migración. Y este tipo de prácticas, pues definitivamente que ofrecen una forma de enfrentar colectivamente las adversidades y de buscar sentido y protección, pues en un entorno que constantemente los quiere matar, ¿no? Entonces tenemos la presencia de estos altares, tenemos también las narrativas que rodean todo esto y cómo funcionan como un mecanismo para fortalecer lazos comunitarios. Em, yo creo que ya para ir cerrando, porque creo que se nos acaba el tiempo, eh, los temas que hemos abordado hoy revelan pues esta intersección, ¿no? Entre migración y religión. Y yo creo que se puede destacar que tanto las creencias espirituales y las prácticas religiosas no solo persisten, sino que se transforman de maneras pues bastante significativas y en respuesta a los desafíos de la movilidad, ¿no? Desde las congregaciones postdenominacionales, que quizás son, bueno, no quizá, que son más privilegiadas en sus mecanismos de migración y de movilidad, pues hasta estos desafíos pues, bastante pesados, ¿no? Del tapón del Darién. Si hay algo común, si hay algo que podamos decir en común entre estos dos espacios tan diferentes, pues es la reconfiguración, ¿no? Es es esta reconfiguración de las experiencias religiosas y cómo pues todo se va adaptando, ¿no? Y cómo al final de cuentas lo religioso, la religiosidad, pues no son cosas estáticas como a veces se suele enseñar, sino que están en constante cambio y adaptación. Entonces, esta fusión o esta intersección de migración y religión no solo subraya la relevancia persistente que hay entre de la espiritualidad en tiempos de crisis, sino que también destaca la capacidad humana de encontrar y crear significado en medio del cambio, ¿no? En medio del conflicto, en medio del caos. Entonces, yo creo que estos dos casos y muchos otros que otras personas están investigando sugieren que lejos de ser meras reliquias del pasado, las prácticas religiosas continúan cambiando y desempeñando roles vitales en la mediación, ¿no? De estas nuevas realidades sociales y existenciales. Y yo aquí le dejo. Muchas gracias. Es muy interesante pensando en estas personas en situación de movilidad, cómo esta movilidad no solamente es física de un lugar geográfico a otro, sino que también durante ese trayectorio constantemente se está negociando y reconfigurando la identidad en general, ¿no? Y ahí Claro. entran aspectos como la nacionalidad, la etnicidad y la misma espiritualidad. Entonces, es interesante, es algo que también platicaba justo en la Refrem, ¿no? Con algunos colegas que Ujú. trabajan migración de cómo hay, se hacen estudios de trabajo de campo clásico, de que vamos con las personas migrantes para ver, ¿no? Cómo se va reconfigurando, pero es un área de oportunidad poder contactar a esas personas Ujú. después, ¿no? Ya Claro, que estén en el área a la que llegan, donde se asientan, si se regresan, para ver qué tanto de esos procesos realmente siguen incorporándose, ¿no? Porque muchas veces, como mencionas, es una reconfiguración que se da en búsqueda de generar redes de apoyo o incluso por cuestiones un poco utilitarias, pensando en las personas ujú, que durante su trayecto en México empiezan una devoción a la Santa Muerte por una necesidad claro, de que resuelvan, ¿no? De que, bueno, si yo te doy esto, me puedes ayudar a mí en esta situación de salud de enfermedad, en esta situación para poder atravesar Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces es interesante ver, bueno, realmente qué tanto esto marca sus vidas a un largo plazo, ¿no? Que sin duda es algo o sea, espiritualmente hablando, que también yo creo que les marque de por vida, pero sí sería bueno ver cómo se van reconfigurando a posteriori esas experiencias. claro. Y hablando también de movilidad, cómo también la religiosidad se va cambiando, se va transformando, adaptándose a los diferentes fenómenos sociales que vivimos Ujú. en la contemporaneidad, incluidos los de la movilidad humana. Que algo que hemos visto mucho en este ciclo de conversatorios es cómo también los albergues
si bien se Ujú. nutren con las personas a las cuales, albergues que muchas veces son cristianos, católicos, eh, pues también forman una parte importante de los procesos de la movilidad y a la vez se van reconfigurando, van adaptándose, van recibiendo a personas de diferentes espiritualidades, de diferentes contextos culturales. Entonces, este fenómeno de la migración y de los cambios, de las reconfiguraciones religiosas es bastante interesante. Entonces, Sí. bueno, no sé si te gustaría. Aquí nos dicen en Facebook que es una sesión muy interesante. Muchas gracias, José Gabriel. Entonces, no sé si te gustaría cerrar con alguna reflexión o algunas palabras que sientes que estarían bien para cerrar lo que se ha discutido el día de hoy. Bueno, yo creo que me gustaría cerrar diciendo que tanto las personas que nos dedicamos a investigar este tipo de fenómenos, o que estamos, o las personas incluso que están interesadas en abordar en algún punto este tipo de fenómenos, yo creo que sí tenemos la responsabilidad de entender de entender estas transformaciones, no solo como fenómenos antropológicos o sociológicos, sino como indicativos, ¿no? Mm, Indicativos de las profundas necesidades humanas de conexión, de comunidad y de significado en un mundo cada vez más fluido y me voy a poner muy existencial y a menudo incierto, ¿no? En última instancia, la interacción entre migración y religión yo creo que nos ofrece también perspectivas bastante valiosas sobre la resiliencia, y sobre la adaptabilidad, ¿no? Del espíritu humano. Ahora sí que poniéndome un poco religioso. Eh, y yo creo que nos recuerda, y esto valdría para una reflexión antropológica más profunda, eh, que la búsqueda de trascendencia y de pertenencia quizá podría ser una constante universal, ¿no? Independientemente de las circunstancias. Y digo que valdría la pena para una reflexión más profunda porque, digo, por cuestiones históricas a la antropología le da un poco de miedo hablar de universales, ¿no? ujú, Digo, por esta tendencia histórica que ha habido de tratar de encajar todo en cajas o en categorías y de rechazar a quienes no encajan dentro de esto, pero sí valdría la pena considerar si esta búsqueda de trascendencia y de pertenencia, pues al final de cuentas son constantes, ¿no? Pero pues eso ya lo dirán las investigaciones futuras y yo lo dejaría. Muchas gracias. Que a final de cuentas, pues es una reflexión antropológica, ¿no? O sea, que si bien se sale de esta búsqueda de historizar, como dices, ¿no? Los Claro. fenómenos, pero pues es una pregunta antropológica en el sentido de que atañe al género humano, ¿no? Mm. Al ser humano y a su espiritualidad, ¿no? Y creo que también, o sea, tanto su espiritualidad como esta cuestión de que el ser humano también es un ser en movimiento, ¿no? O sea, si no fuera Claro, por eso, seguiríamos en África, ¿no? Pero el ser humano es un ser claro. que le gusta moverse, Ujú. adaptarse, encontrar nuevos espacios y buscar, ¿no? Es un ser que busca constantemente. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Espero que te haya gustado esta experiencia de compartir en este conversatorio. Espero que también a las personas que nos ven o nos escuchan que les haya nutrido. Y pues nos vemos la próxima semana para hablar igual sobre religión, migración y personas de de la diversidad sexogenérica. Entonces, muchas gracias. Estamos en sintonía. Cualquier duda nos puedes contactar por Facebook del CEMIR o el correo del CEMIR. Muchas gracias.